Se han celebrado en Burgos las 15 horas de música pop. Actuaron entre otros los grupos Alcatraz, Tartessos, Storm. Ofrecemos un breve mosaico de sus actuaciones. Yo a los Stones los recuerdo en el contexto histórico de la transición. Eran los tiempos en los que andábamos en eso, buscando las libertades. El primer recuerdo de los Storm se remonta al año 74, 75, 76, no sé. Los pasillos estaban llenos de pósters de toda esta gente. Deep Purple, o sea, para mí fue un choque de manera positiva, ¿no? Es la primera vez que escucho a alguien hablar de los Storm. Tengo muchísimos recuerdos y muy gratos recuerdos de ellos. Y recuerdo unos, buenísimos conciertos porque yo he disfrutado muchísimo en especial con Ángel y con Diego, ¿no? Y luego un fuego tocando y una interacción entre ellos, ¿no? Sí, y el lenguaje. Entonces yo escuché música, ¿no? Y me sonaba como una cosa como Jimi Hendrix, ¿no? Viene una bandandilla para verlo y los Montoya allí esperándome, tirándome de los pantalones para que yo me bajase, ¿no? Digo, espérate un momento. A finales de los 60, este país no está para rock and roll. Bueno, no es que no esté para rock and roll, es que no se sabe qué es eso. Los gustos populares en lo que a música respecta están dirigidos desde el régimen. La Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos ha dado por terminada la campaña nacional de festivales de España 1968. Ofrecemos algunos fragmentos del Barberillo de Lavapiés y Gigantes y Cabezudos. Franco sigue en activo. El folclore es la música permitida y la moral cuidadosamente guardada. ¡Embustero! Y al que no la guarde, palo largo y mano dura. Pero todo este ánimo represor no es capaz de frenar la imagen exterior del mundo. El amor libre, los hippies, el incipiente uso de las drogas y demás cantos libertarios, aunque débilmente, comienzan a escucharse en España. Las instalaciones aeronavales de Rota que han sido inauguradas recientemente se consideran como las más importantes de Europa y representan una nueva... Y por la proximidad de las bases militares americanas, como ya se ha contado más de una vez, el rock progresivo empieza a sonar en ciertos círculos de Andalucía. Una variante del rock no solo mucho más evolucionada en cuestiones musicales, sino que además lleva en sus letras y contenidos planteamientos mucho más profundos que el Te quiero baby o el Aguamba Baluba Balam Bambú. Un rock que se aleja de las superficialidades y el movimiento de caderas y que habla del sistema y contra el sistema, dando lugar al ya reconocido underground andaluz con epicentro en Sevilla. Y por esa época, unos niños
literalmente unos niños, comienzan a hacer versiones con instrumentos casi de juguete y se hacen llamar Los Tormentos. Y con apenas 18 años, por una curiosa casualidad, transforman su nombre de Los Tormentos a The Storm, dando lugar a una banda que, en fin, piensen ustedes en cómo recibirían ver esto por televisión en aquella España nuestra, alguien que viene de misa y espera encontrarse a Carina al encender la tele. Y estamos en la Italia medieval. Y la pregunta es, ¿qué es hoy en día los Storm? Sin duda lo mejor es que nos lo cuenten ellos mismos. Ángel y Diego Ruiz, guitarrista y batería respectivamente, hermanos y aún en activo con la banda. 50 años de un sueño que sigue vivo contra las circunstancias. Estaba hablando del año 67, 68, por ahí. Éramos unos niños, claro. Vimos la película Que noche era aquel día de los Beatles y dijimos, esto es lo que queremos hacer nosotros. Y desde entonces, pues, por intentar aprender, que no, en aquella época no era fácil, porque mi padre era alicatador y nos ayudaba todo lo que podía. Empezamos por intentar aprender a tocar, que era aquello, porque para nosotros aquello era una cosa totalmente nueva. Y nos enteramos que había un grupo que tocaba allí en nuestro barrio, en San Jerónimo, y nada, hicimos que mi abuela nos llevara. ¿A usted no le importa que estos niños que me tienen loca ya, que vengan aquí para ver a ustedes? Y, no, hombre, no, ustedes los traen a los niños. Y poco a poco pues, empezamos a intentar ver cómo era aquello. Entonces ya nos juntábamos en mi casa, en un cuartillo, o sábado y domingo ni salíamos. Venían nuestros amigos, que nos vamos al cine, las niñas y esto lo otro, ya tendríamos estos 12 añillos, 11, 12. No vamos al cine, pero tenemos que juntar para comprarnos un micrófono. Ya empezamos a ir al conservatorio, porque por supuesto nosotros totalmente prohibido decirle a los profesores que tocábamos música moderna. Cuidado. Pues todo el principio eran unos chavales con 9 o 10 años, ahí en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla. Vimos por primera vez una película que se llamaba Que noche era aquel día, de los Beatles. Y entonces, no sé por qué, supimos que ese sería nuestro camino. Cuando teníamos 10 años, 11 años, pues como tal voz de niño, los niños siempre se suele tener una voz bonita, no éramos cantantes, ¿no? Pero sí cantábamos más o menos. Pero lo nuestro era, la vocación nuestra era tocar la música, entonces estábamos más por el instrumento que por la voz. Hablamos del año 69. Para mí uno de los mejores años porque la música pop acaba en el 68 y en el 69 aparece Led Zeppelin, el mundo, la progresía catalana, andaluza. Mi primer contacto fue cuando yo tenía 15 años, 74 fue más o menos, y ellos vinieron a tocar a Bilbao. Les escuché y me impactaron. ¿Por qué me impactaron? Por el sonido tan compacto que tenían. Finales de los 60, principios de los 70, fue cuando yo más oí de Storm, ¿no? Había otros grupos también que conocí por aquella época y cuando apareció Storm fue como, vamos, una explosión en la música de ese estilo, ¿no? Cuando llegué aquí a Sevilla, me acuerdo que estaba yo buscando músicos para hacer algo y estaba Diego por allí, me decía, de lo que hay por aquí, lo que te va a servir voy a ser yo.
estaba Franco vivo. Claro, hay que ponerse en la situación en la época de los hippies, ellos tocaban su propia música y eso era impresionante. Un grupo que toca su propia música en inglés y sobre todo que suenan así. También eres muy joven, pero recuerdo aquella efervescencia musical, tanto de fuera como nacional. Popular nació en mayo del 73. Como España era un desierto gris y triste y todo eso, ¿no? Nosotros estábamos constantemente viajando, dando a conocer lo que aquí no se conocía. Y lo que había aquí era cero. Entonces Storm, pues bueno, aparecieron con ese look, con esa energía. Fue importante, fue muy importante, ¿no? Hace ya tantos años, en 1974 publican el primer LP y en ese contexto ahí aparece este grupo, Storm, que es un grupo peculiar, ¿eh? Y joder, los Storm y tal. No sabía si eran ingleses, tal, había una especie ahí de... No, joder, que son andaluces. Eran únicos, no había nadie igual. Y luego, aparte de que no había nadie igual, es que eran auténticos, o sea, se tiraban por el suelo, parecían Jimi Hendrix. Claro, eso para un chaval de 20 años pues era el no va más de la modernidad. Bueno, hombre, pasan muchas cosas. Pasan que empiezo a tener inquietudes con la música, a tocar la guitarra, a verme de repente con esa necesidad de montar una banda, de tocar un grupo. Tenía 12 años y yo pensaba que era una banda internacional. Entonces empezó a indagar un poquito. Yo creo que es una banda local, es una banda nacional, ¿no? Y más concretamente de Sevilla. Me llamó mucho la atención porque yo la banda, las referencias de música que tenía eran todas anglosajonas. Estaba escuchando ya Black Sabbath, Led Zeppelin, Purple, ¿no? Judas Priest. Yo ponía los discos en vinilo de mi padre y tal, y ponía esto y decía, hostia, es que está muy bien hecho. Y musicalmente era perfecto. Y me digo, coño, no puede ser que sean españoles. Entonces, a mí me potenció mucho el hecho de querer ser como ellos. La verdad que había un momento nebulosa porque fue en mi bar a puerta cerrada y a altas horas de la noche. Alguien me habló de un grupo sevillano de los 70 que se llamaba Storm. Me habló de ellos con mucha profusión. Pasan meses hasta que yo escucho por primera vez una canción de Storm que yo identifico como una canción de Deep Purple y me vuelvo loco para encontrarla porque me flipó. Hasta que me enteré que esa canción era de Storm. Bueno, nuestra revista salió con la idea de mostrar el universo rockero internacional. Y cuando conocimos los Storm, yo creo que fue una grata sensación porque eran las bandas que nosotros estábamos viendo por ahí fuera, como Deep Purple o Queen o toda esta gente. Y me acuerdo perfectamente que era el grupo que empezó a tocar el verdadero hard rock, que aquí se hacían muchas cosas, pero ese tipo de música todavía no lo había hecho nadie y a mí me encantaban. Pero cuando vimos a esta gente pensamos que todos podíamos hacer algo importante. Sí, porque el impacto que tuvo Storm en Barcelona al menos fue la sensación de escuchar a unos Deep Purple. En aquella fuerza. Que si el Rafael, que si el Alberto Cortés... Que no tengo nada contra esa gente, cuidado. No, pero no era un tipo de música que nos gustaba. Pues realmente más que a los Storm recuerdo a los Tormentos. Era un contexto infantil. Yo era casi un niño, estaba dejando de ser un niño y ellos eran unos niños. Que su madre decía que eran sus tormentos, que es la mejor forma de llamar a las cosas y a las personas y a los grupos. Cuando se lleva un tiempo existiendo y la gente alrededor te llama de una manera, ese es tu nombre. Vino de rosas y de miel para olvidar. Y el agua oír tras el verdor. Yo no sé si tendría mi edad, posiblemente algo menos. Yo lo veía a ellos como muy niños, ¿no? Muy niños, muy talentosos,
Ellos, cada cual en su instrumento, siempre lo han controlado muy requete bien. Entonces, yo lo que recuerdo es que eran un poco traviesos y enamorados de la música, como lo estábamos nosotros también. Cualquier chaval, los chavales jugaban a la janica o jugaban al salto piola, pues nosotros nos gustaba pues cantar y divertirnos. Y luego ya, quien descubría los Tormentos fue Smash. Y cada vez que podíamos lo llevábamos de teloneros. Y eran escandalosamente buenos. Eran unos chavales de 12, 13, 14 años que eran acojonantes. La cuestión es que aquí en Sevilla, no sé por qué, a nosotros nos daban un poquillo de lado. Puede ser que como éramos unos niños y ya empezamos a tocar un poquito mejor que algunos grupos que ya eran adultos, como había muchos grupos en España que no querían tocar con nosotros, decían Storm, en un festival ni delante ni detrás. Recuerdo unos, buenísimos conciertos porque yo he disfrutado muchísimo, en especial con Ángel y con Diego, ¿no? Para mí son dos virtuosos, lo han sido desde muy pequeños. Vivo en un lugar donde no llega la luz. En el libro, evidentemente, había dos escenarios y nosotros estábamos en uno y ellos estaban en otro. Franco todavía no se había ido. Muchas veces pues venía un señor de la Junta y decía, ustedes, toda la música que hacen es como esta, con aquel sonido, las guitarras, la gente se asustaba, en fin. Y a mí los Storm me molaban especialmente porque en aquellos tiempos todo lo que no fuera la mierda que nos estaban metiendo de Manolo Escobares y Rafaeles y su puta madre, todo lo que no fuera esa mierda era bienvenido. Ay, qué bonito me parece todo, porque lo veo con el corazón. Claro, a partir de ahí, por decir algo, me daba cuenta de que estabas un poco predicando en el desierto, ¿no? Pero ellos eran más duretes. Y a mí, yo que siempre he sido muy duro, a mí me caían especialmente bien precisamente por eso, porque eran más duretes y iban de otro rollo, ¿no? Porque fue una explosión. Fue de tal magnitud que no es extrañar que un chaval de 18 años, 17 años, en lugar de tocar flamenco en Andalucía, les entrara la fiebre, la fiebre progre, la fiebre underground. Yo soy fan de Storm antes que ellos de mí. Estamos todavía en pleno franquismo. No hay actividad cultural que no esté regida por la Iglesia. Estrella de la fortuna, Era un paquete como bastante incompatible con la realidad. A mí me impresionaron mucho. Es que fue una época en la que prácticamente se solía decir, y yo creo que era verdad, eran los Deep Purple españoles. Eran muy espectaculares para aquella época que, bueno, pues los grupos eran muy comedidos en cuanto a escenografía, en cuanto a movimientos en el escenario y tal. Y en ese contexto, Máquina para mí, Smash, Storm, eran los grupos en los que uno podía confiar de cara al futuro. Tras prodigarse en las salas y los circuitos de la época, se convierten en un grupo destacado que tiene al público y la crítica expectantes a la espera de su primer disco. Por fin lo publican en 1974 bajo el título genérico de Storm y se convierte rápidamente en una pieza de culto inusual para la época que deja a propios y extraños absolutamente atónitos. La Paz les grabó el disco aquel de Storm, un disco que nos impactó a todos, no a mí todo, a toda la gente de mi edad, y fue una cosa increíble. BASF era una discografía que publicaban 4 cositas, no era una discográfica de peso. ¿Qué hace esta gente aquí? Que me quedé flipado. O sea, dije, macho, ¿esto qué es? Estos son los Deep Purple españoles. Y fue lo primero
que se vio así espectacular, un poco que te hacía creer que estabas en Europa. Un nuevo aire, una nueva frescura en este país. Es un grupo que me confunde, porque siendo tan buenos, ¿cómo no han triunfado? Eran el rock rabioso, que te podía sacar, yo qué sé, una banda de fuera de las más grandes, Deep Purple, por ejemplo. Pero lo cierto es que el disco sí lo escuché en su momento y lo escuché por una cosa muy sencilla, y es porque grabaron para el sello BASF, que fue su ascensión y su caída, las dos cosas. Lo escuché y dije, wow, ¿esto qué es? ¿Y estos de dónde son? Claro, sevillanos. Sí, el guitarra, joder, es de la escuela de Jimi Hendrix. Tú te imaginabas que habían ido a la escuela juntos y la hostia, ¿no? Pues es lo que tiene la edad, 14, 15 años, ¿no? Y el batería, a mí esto sí que me dejó ya marcado para toda la vida. Hace el solo y tal y sale de la batería, se levanta del asiento, toca por los herrajes y después sigue por el suelo y tal, ¿no? No había emisoras de radio donde ponían ese tipo de música, ¿no? Entonces, como se queda en un escenario un poco underground, siempre te fijabas en unos Black Sabbath, unos Purple, unos Zeppelin. Y claro, yo cuando conozco a Storm me pasa eso. Me desvió un poquito y dije, aquí hay que aprender música, como una referencia a seguir, claro. El primer golpe, pues con un sartenazo en la cara. Y yo en un primer momento no lo contextualizo como un grupo sevillano de los años 70, sino como un disco perdido de Deep Purple. Y de repente te encuentras con este disco y es como encontrar el disco perdido de Deep Purple. Digamos que Storm de aquella época era de lo mejorcito que había. Y con Storm sí que nos interesamos y llegamos a hacer bastantes cosas, creo que... No sé si uno de los discos de ellos es portada mía, una que se ve como un río y unos matorrales. Para mí eran la envidia de lo que queríamos hacer muchos y quizá pensamos que todos podíamos hacerlo. Pero así todo, Storm, ¿por qué tenía ese nivel y otros metían ruido? Pero esta gente andaba muy fino. Yo iba por aquí ahora. Vale, o Triana más tarde, ¿no? Tenían un nivel y eso no ha sacado. Pues a nosotros en el norte nos han valorado mucho más que aquí en el sur. Pero nosotros en Barcelona, sobre todo, en una revista que se llamaba Disco Pre, creo, en carta al director escribió uno diciendo, hombre, que los Stones son de Sevilla, no son catalanes. Desde el primer disco, que fue grabado en muy corto tiempo, si no me equivoco, que este disco, tengo entendido, no sé si voy bien, que me corrige alguien, que se grabó en 4 horas. Puede ser. Durante una pausa de una grabación de Joan Manuel Serrat. Nunca me ha gustado culubrar en ucronías sin saber qué es lo que hubiera pasado, sí. Entonces, supongo que hubiera sido parecido, hubiera habido otro. O hubiera habido una carencia, como seguramente hay otras carencias que no sabemos que la hay. Yo efectivamente cuando los conocí me dedicaba, como la inmensa mayoría de los grupos, nos dedicábamos a imitar a los grandes... Nosotros la primera versión que hicimos creo que fue Black Knight. Es que fue el tema que nos gustó, que nos impactó. Storm continuó por la línea que han tenido siempre y además me parece envidiable. La reeducación en música siempre depende del que vas a reeducar esté dispuesto a hacerlo. De pronto apareció una banda sevillana llena de frescura que hacían rock duro, pero no solamente hacían rock duro, sino que además aportaban y letras en castellano y sorray, eran grandes. Y ellos venían dando caña y eso era lo grande de esto. Y demás están aquí todavía, son una leyenda viviente, ¿no? Que todavía sigue, que ya me gustaría a mí que eso fuese dado con pata negra. La juventud hasta ese momento era un cero a la izquierda, o sea, no existía. Cualquier joven que quisiera decir algo, su padre decía, cállate que tú no tienes... Ese ímpetu de darlo todo por el rock, por la música, es decir, nosotros venimos aquí con un saco de lata de shisha y aquí aguantamos lo que sea con tal de la música y tal. Puedo decir que la batería para mí es mi pasión y
soy gemelo del guitarra. Me gusta la guitarra porque es el instrumento que llora y ríe, y creo que para mí es el mejor que hay. Y me encantaba ese ímpetu, ¿no? Ese empuje de hacer todo por el rock y sacrificarse y pasarme lo que fuera, ¿no? Yo era muy positivo siempre con mis textos y cuando veía algo y me gustaba, yo se lo potenciaba. Estábamos aprendiendo. No se podía comparar un disco de Led Zeppelin con uno de Storm. Técnicamente no había color, pero daba igual. Había algo allí dentro. Así que para mí son recuerdos hermosísimos. Eran brillantes, pero años 69. Se adelantaron muchos. Curiosamente, The Storm son especialmente queridos y reconocidos en Cataluña. Las revistas musicales de la época tienen su epicentro allí. Popular 1 los adopta como figuras relevantes al mismo nivel que las figuras internacionales. El rock andaluz, ya consolidado, es presencia habitual en esas tierras. Se crean dos corrientes musicales que se complementan, se respetan, comparten escenarios y, por qué no decirlo, se parecen en algunos aspectos. ¿Qué hizo que dos pueblos separados por 1000 kilómetros, en una era en la que no existían las comunicaciones actuales, emprendieran caminos tan paralelos? Pero ¿por qué siempre ha habido una unión entre Cataluña y Andalucía? Yo siempre la he visto. ¿Por qué esa admiración entre el jazz y el flamenco? Yo creo que eso podría ser una visión musical entre la unión entre Cataluña y Andalucía. Mira, por ejemplo, Cataluña estábamos súper acostumbrados a músicos inmensos. Y luego estaba el sur, era totalmente era como, ¿no? Y se veía música más genuina, más rockera. Y de repente, no sé, ese grupo que es como la especie el eslabón perdido con todo lo que te empieza a venir de Inglaterra. Algo falta, ¿no? Pues quizás los Storm hubiesen sido esa banda, ese eslabón de unión y para entender cuál ha sido quizá el proceso musical de este país. Entiendo que en Andalucía hay una vía de entrada muy importante de música a través de las bases americanas que traen música anglosajona. Por otro lado, tenéis cantidad de kilómetros de costa que permiten que entre muchísima gente de fuera, que traiga sus discos, que los intercambie y que les permita escuchar. En Cataluña hay algo igual, es una zona de muchísimo tránsito de gente, sois cruce de caminos. Bueno, escuchamos que había gente que a través de las emisoras de las bases americanas, pues se iba consumiendo otro tipo de música, que era por supuesto mucho más actual que lo que nosotros estábamos haciendo. Y mira por dónde, pues, escuchábamos una vez, la primera vez que escuchamos a Led Zeppelin, nos impactó. La población de Andalucía, o los andaluces, o los catalanes, no somos tan parecidos a los españoles como lo son los extremeños, los dos Castillas, etc. No, lo que sí es cierto es que lo de los tres extremos es real. O sea, sí, teníamos aquí, teníamos un máquina, Nightmare, por ejemplo, máquina, Dharma, Toti Soler. Y en Sevilla, y en la parte de Andalucía, estaban los Smash, estaban los Storm, estaba Triana, estaba Alameda, no sé si estaba Medina Zara, un montón de nombres. Más tarde. Me imagino una Sevilla en los años 70 que aquello tuvo que ser un auténtico hervidero cultural. Había muchas ganas de hacer muchas cosas que en otros sitios no se podía haber dado. Pero me sigue faltando algo que explique cómo para mí rompe ya todos esos esquemas cuando veo a Leño. Creo que Leño tiene mucha más relación con Storm, la forma de entender la música, que con el rock sinfónico, ¿no? Mi versión sería más rara. La culpa se la ha hecho un general. Sí, porque hubo un momento en mi vida que un general se le ocurrió
para normalizar España, coger a la gente de Cataluña, mandarle a la Emilia, a Galicia o a Andalucía, a los andaluces al País Vasco y los del País Vasco a Valencia. Yo creo que inquietudes, tío, necesidad de manifestarte artísticamente, ¿no? Eso es un don que se lleva, coger referencias y de pronto pues dices, me siento identificado, porque también era una época muy diferente, donde no tenías ese abanico de posibilidades de conocimiento, ¿no? Donde tú ves a Story y dices, coño, es que yo quiero vestir así. Nosotros fuimos un residuo ya del mundo hippie, que aunque nos portábamos también un poco como ellos, claro, nosotros hablábamos del porrito, pero ya te digo, éramos más formales que lo que la letra decía. Decía, estos tíos que lo calcan, pero que además lo hacen con identidad propia. Entonces, cuando te enteras de que son sevillanos, y imagino que tienen un pasado bastante más complicado que pueden haber tenido otras personas por el hecho de solamente de conseguir instrumentos, de que le graben un disco, de que le produzcan, de que salgan, de que suenen en radio, ¿no? Vamos, concretamente mi hermano Gonzalo le llamó muy acertadamente también, para tener un carácter universal, le llamó rock con raíces. Tengo la lengua seca y no sé si esto va a pegar, pero sí. Y eso nos hubiera permitido estar en todos los conciertos de música étnica y de, en fin, de lo que son las raíces. Pero luego llegaron los partidos políticos nacionalistas y tal y cual, y las compañías discográficas, con su empeño de etiquetar las cosas de la manera que a ellos se le ocurren en ese momento, y le llamaron rock andaluz, lo cual es completamente excluyente, porque si eres andaluz, pues vete a Andalucía. En fin, quiero decir que no seas grosero, tío. O sea, no te limite a tu zona, ¿verdad? Lo que te quiero decir. Nos buscó la ruina directamente, vamos. Porque además desde entonces nos ha costado un trabajo enorme que los grupos denominados así salgan desde Españaperro para arriba. O sea, tener una vocación universal o tener una vocación localista, pues te cambia absolutamente. Pepe, cuéntanos, ¿el rock andaluz fue una moda o sigue existiendo actualmente? Bueno, el rock andaluz yo creo que a nosotros en un principio es una definición que nunca nos satisfizo, ¿no? Es una definición que yo creo que omite otras fuentes de inspiración que nosotros tenemos, que no son muy válidas y en la que pensamos seguir durante mucho tiempo. Por lo tanto, a mí yo creo que esto encasilla al grupo y no me vale en absoluto. ¿Por qué será esto? Pues no lo sé. Y encuentras, bueno, pues muchos componentes comunes en unos sonidos y en otros. Barcelona no fue precisamente la cuna de ningún movimiento rockero. Realmente en Barcelona creo que no había ningún grupo del nivel de Storm. No lo sé, no tengo ni idea por qué Storm de repente encuentra un disco y dice esto mola muchísimo y hay que empezar a tocar algo así, pero lo cierto es que lo hicieron. Estos músicos aparecieron bastante antes que los de la movida madrileña. A la movida nosotros no les dimos cancha porque nos parecía que ni eran músicos ni nada. Tanto en Barcelona como en Sevilla salieron dos movimientos sensibles e inteligentes que coincidieron, sin ponerse de acuerdo, en buscarse entre el lenguaje generacional que era el rock y las raíces de su zona que le permitían hacer a ese rock suyo. Yo iba a buscar música de paso, prohibida en España, en Perpiñán, en Che Olivier. Llevaba un Land Rover y lo traía lleno de pornografía. Pero no, la gracia está que cuando ya la cosa, el mercado nuestro empezó a funcionar, busqué la productora, ¿quién hacía esto? Y entonces fuimos, dije, la imprenta tal. Dije, ¿tienes esto? Sí. Pues lo que no puedas vender, yo me los llevo y los vendo en España. Y me dijo, ostras, es que yo aquí hago la hoja parroquial de Gerona. Y entonces me dice, si usted se la lleva para allá, entonces yo pasaba la frontera todo lleno de guarradas y encima le llevaba la hoja parroquial. Llegaba a Gerona, al obispado, y se llevaba la hoja parroquial. Lo demás al mercado negro, claro. La sensibilidad artístico-musical andaluza o catalana es diferente de la del centro. Tú fíjate que la tan cacareada movida no fue tanto una movida musical, sino una movida casi de aspecto, ¿no? de actitud, pero de música muy pobre. Pues vale, y aparte de eso, que una parte de la movida que también era contestataria, cuando la noche es de izquierda, la sociedad es de izquierda. Cuando la noche es de derecha y el ocio y el entertainment es de derecha, la sociedad es de derecha.
A nosotros se nos demandaba muchísimo en Cataluña. Bien, es verdad que en la mayoría de los casos eran asociaciones de andaluces que estaban allí, que añoraban su tierra, su música, su cultura, en definitiva. Es muy emotivo tocar para esa gente que notas con toda claridad que están echando de menos su tierra. Esa sensibilidad que hablamos de Andalucía y de Cataluña, yo la he visto siempre, por ejemplo, con el blues. Pero de la misma manera que a un andaluz de Storm o de otro grupo, o a un catalán de Lonestare o de otro grupo, cuando hay un blues se le remueve un poco la tripa. Tenemos que hablar de las raíces árabes que podemos tener más o menos todos. Cuando hay una música que tú estás totalmente libre, y eso va en contra de la publicidad, del marketing, de todo. Yo lo oigo, me gusta y lo compro. Pues eso se da en esos dos puntos. Y tú has comentado, efectivamente, que son hijos de gente obrera, de gente de pueblo. Por eso digo yo que el corazón venía de Andalucía y la técnica de Barcelona, porque en Barcelona, en cambio, la mayor parte de músicos venían del conservatorio. Aprendimos mucho más de música aquí por la proximidad. Yo quería discos, me iba a Andorra. Y lo que tú dices es verdad. En cambio, en Andalucía, ¿por qué en lugar de flamenco se dedicaban a tocar la guitarra eléctrica? Yo posiblemente creo que eso influenció mucho el que la prensa rock estaba sobre todo en Cataluña. Luego también existía la leyenda de las emisoras piratas, aquellas que estaban en aguas internacionales, y se decía que uno de esos barcos piratas se acercó a Andalucía, a las costas andaluzas, y empezaron a descargar música de los Spencer David Grohl, de Jimi Hendrix, etcétera, ¿no? Y a raíz de ello, ya todo lo que viniera afuera de Deep Purple, tanto que viniera aquí a España como se escuchara en las emisoras americanas, todo eso íbamos cogiendo para nosotros. Yo tenía Andorra, pero en Andalucía estaban los Yankees, es cierto, es cierto. Pero lo que sí que es cierto es que Sevilla tenía un foco. Ver a aquellos peludos descalzos grabando en un estudio era nuestro ídolo. Siempre vienen los de afuera, vienen aquí, y los de aquí vamos para allá, ¿no? A ver qué pasa aquí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es defendernos, ¿no? Quizá porque Madrid era el eje que establecía la balanza, ¿no? Por eso, no sé. Curiosamente, yo también fui compañero del pobrecito Jesús de la Rosa. Y él me contaba, pues, en las pensiones que dormíamos y tal, cuando íbamos a tocar con Julián Granados, pues sus proyectos, sus ilusiones. Y cuando pegó el pelotazo con Triana, joder, yo me quedé flipado. Está claro que los Storm tuvieron un enorme impacto en sus compañeros de generación por lo inusual de su sonido, pero ¿qué reacción tendría descubrir a los Storm para un músico de rock actual? ¿Siguen siendo un grupo que sorprende por sus matices internacionales o ya es algo superado por el rock nacional? Para despejar esta incógnita, nos trasladamos en el tiempo y la distancia a uno de los puntos en los que más veces tocaron en el pasado, La Rioja. 1000 kilómetros y 50 años de distancia para hacer un experimento muy especial. Nos reunimos con dos componentes de Mesura, una banda que está rompiendo en el panorama actual y se encuentra en un momento similar a Storm hace 50 años. Van a ver y oír por primera vez a Storm, de los cuales no conocen absolutamente nada. No más del estado-ciudad que suscitan claudicar el hambre oculta por la sed que el agua no reparará. El soma impone el bienestar. ¿Cómo va a ser distinto si todo nos salió mal?
Entonces es una mezcla curiosa. Sí, pero mezcla curiosa de estética. Sí, no, la Pero música luego es muy estandarizada. Eso es de... Que hace 45 años de esto, ¿eh? En Sevilla, encima en pueblos. O sea, para mí estas cosas me dejan a cuadros, tío. Claro. Realmente esta peña... Es una incógnita, ¿eh? Yo ya me fliparía ahora investigar a ver cómo ha surgido esto. Porque me parece una música muy madura para, aparte de la época, para chavales de 20 años. Los chavales de 20 años en el 76 haciendo esto en 2 pueblos de Sevilla, a mí esto me parte la cabeza. Me ha hecho mucha gracia. Muy bien, tío. Sorpresón. A mí me ha parecido un grupo totalmente de fuera de aquí, ¿no? A mí me ha parecido una frescura y una energía tremenda para luego lo que contrarrestaba su personalidad a la hora de entrevistarles, ¿no? Sí, muy ingenuo. Era como una ingenuidad y luego un fuego tocando y una interacción entre ellos, ¿no? Sí, y el lenguaje lo tenían súper pillado. Es lo que te decía cuando estábamos viendo el vídeo, que en aquellos tiempos, ¿quién le enseña? No hay profesores que te enseñen a tocar eso. Eso es, o sea, son ellos. Y un poco, sí, nosotros venimos un poco de empezar así, pero cuando realmente ves que tienes una motivación extra, ¿no? Con la música, que dices, quiero ir por aquí, te pones a estudiar. Y sí que tenemos formación musical, pero aún así yo no he encontrado ningún profesor que te pueda enseñar eso, ¿no? Y si lo extrapolamos a los 70, ya digo, ¿quién le enseña a tocar el jamón así? Es surrealista la historia. Sí. No sé, esto lo hablamos siempre, ¿no? Como que la técnica y los conocimientos tienen que estar siempre al servicio como de la música, ¿no? Creo que también ahora tenemos más herramientas, más criterio y más información también para afrontar determinadas... Claro. O sea, que es como una... Pero claro, no hay industria, el público está muy fragmentado. A mí me sorprende mucho que en los 70, que el público no estaba tan segmentado como está ahora, una banda como esta, o sea, no triunfase. Bueno, y seguidamente vamos a hacer un tema dedicado a nuestro manager, un señor llamado Fernández de Córdoba. No se puede comprender la figura de Storm ni de otros grupos históricos del rock andaluz o de este país sin la figura de un personaje fundamental, José Luis Fernández de Córdoba. ¿Qué importancia ha tenido Fernández de Córdoba en vuestro éxito? Pues toda, porque aunque la materia prima somos nosotros, pero no dejamos de reconocer en ningún momento que nuestro manager es también otra materia prima muy importante. Fernández de Córdoba, ¿qué te llamó la atención en Storm? Bueno, en Storm me llamaron la atención muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente me llamó la atención en Storm su juventud. Creo que tenían aproximadamente unos 16 años cuando yo les conocí. Al cual Jordi Sierra y Fabra ya en su momento definió así. Se llama José Luis Fernández de Córdoba y resulta un personaje increíble de cerca y de lejos. De prominente aspecto y enorme barba, su figura es tan temida como su reconocido mal genio. En media España le temen los barmans, conserjes y mozos de los hoteles, y en unas 100 salas ha dejado la impronta de su feroz actividad como manager. Alrededor de 200 libros de reclamaciones presentan su aguerrida firma. Y continúa después. Hasta sus famosos caballos firmarían por olvidarse unos días de él. Un personaje imprescindible en la historia del rock, lleno de matices que despierta admiración y otros sentimientos a partes iguales. Storm, evidentemente, es una banda que va unida a la leyenda de su manager, José Luis Fernández de Córdoba, que era un tipo de lo más irrepetible que te puedes encontrar en el planeta y en la historia, ¿no? Fernández de Córdoba es en el mundo de la
del management, de la promoción, de la difusión, del apoyo a los grupos, sobre todo andaluces, es figura fundamental, claro, es un cazatalentos. Ellos son agradecidos porque encima le dedican un tema, por lo tanto, en fin, la relación debió de ser muy intensa y positiva. ¿Estás satisfecho del trabajo que habéis hecho? Bueno, satisfecho no lo estoy. Honradamente decirte que no estoy satisfecho porque es mucho lo que todavía se puede lograr, es mucho la andadura que nos queda todavía. Ese Brian Epstein, que es el que maneja los hilos del grupo, eso ya no existe, para nada. Fernando de Córdoba era de lo mejor que había en España, o en Europa, como manager. Era una persona que tenía un buen corazón, la verdad. Vendía muy bien, pero abría puertas y a la misma vez que la abría, la cerraba al cuarto de hora. Managers, ¿sabes?, con alto standing, pagando todo a los grupos y tal y cual, y se aprovechaban un poco pues, del rollo, ¿no? Por la mayoría de todo el dinero que se ganaba, se quedaba con él. Había cada personaje de mucho cuidado, ¿sabes? Fernández de Córdoba se cuenta que cuando Storm no habían grabado, el tipo, con 2 cojones, iba con discos de Deep Purple a las discotecas y decir, mira qué grupo represento. Entonces se llamaban representantes. Entonces representaban las formas franquistas de contratación, el amiguismo, el clientelismo, el que si estás conmigo vas a los festivales. Que él nos compró un equipo, bueno, nos hizo la aval, un equipo, pero que nosotros le entregábamos de la actuación dinero para que pagara las letras y la verdad al final pues no se pagó. En ese contexto le gusta el rock, tiene contactos con todas las formas franquistas y las explota. Para mí era, dentro de lo que son los managers, un artista. Él fue un poco el captador, el que supo captar la imagen de estos chavales y de decir, aquí hay una banda con mucho futuro y tal. Y yo creo que hizo mucho por ellos. O sea, lo que es la combinación de ellos, unos muchachitos de Sevilla. Y el tío sabía vender perfectamente el grupo. Y que apareciera este monstruo de José Luis Fernández de Córdoba, ¿no? Y dijera, mira, pues ¿sabes qué? Que vamos a hacer algo grande con vosotros. Yo no hubiera conocido nunca a Storm si no hubiera sido por Fernández de Córdoba. Tengo un grupo que es pa. Y realmente no exageraba. Es muy difícil escuchar a un artista que con el paso de los años, con el paso de las décadas, hable bien de sus representantes. Porque, no sé, pero se olvidan, los artistas se olvidan de lo que hicieron hace 20 años. Entonces, claro, el manager está ahí para ganar dinero, pero el manager es una figura importante, ¿eh? Gracias a él hicimos muchas cosas. Y llegamos arriba, ¿no? Somos otras cosas más que músicos, ¿no? Al final lo de músicos es algo que das por hecho, la parte compositiva, la parte talentosa, ¿no? Digamos, ¿no? Subirte al escenario y disfrutar, pero tiene que haber una parte muy importante que el músico no debe jamás de descuidar, que es su carrera artística, ¿no? Económicamente nosotros nos acabamos bien con él, pero bueno, digamos que la culpa es de los dos, ¿eh? Tanto de él como de nosotros. Pero no descuidar nunca, dejar todo tu talento en manos de nadie. Pero evidentemente en un 70 y pico no es ahora. Había veces que tocábamos y cuando íbamos a cobrar nosotros decían, no, si ya vuestro manager a cobrar dinero. Bueno, el capitalismo tiene eso, que se lo come todo. Era un increíble manager y nos dijo, esta banda es la hostia, estoy muy emocionado con ellos, van a hacer cosas a nivel internacional y nosotros pues confiamos en el tema. La televisión era la clave del asunto en esa época. Si no salías en televisión, estabas muerto. ¿Qué te voy a contar, no? Con todo esto. Si sales en televisión es como si de alguna forma estás bendecido. En el año 71 tal vez, yo consigo que los Smash me autoricen a representarlos. No tanto como para ser su manager, pero sí a representarlo y a venderle las galas y a ser su esclavo. Todas mis primeras galas profesionales fueron suspendidas inmediatamente. Leo la ABC y en la sección de anuncios viene todos los días un anuncio que dice se necesitan artistas. Y era la oficina de don no sé cuánto, el sordo.
un representante artístico musical que de sobrenombre se llama El Sordo. A gritos le intento vender Smash. Y nada, ni se entera y además no le importa porque él se dedica al cabaret. Pero en esa oficina, en ese momento, compartiendo situación conmigo, está José Luis Fernández de Córdoba, que era el rey del cabaret de España, él con su mujer Pepita, y yo vendiéndole a Smash al Sordo, no me lo compra el Sordo, pero me lo compra José Luis Fernández de Córdoba. Y entonces le vendo dos grupos, le vendo Los Tormentos y Smash. Y entonces a la hora de tocan Storm y Los Tormentos, y cuando va a tocar Smash, Julio Matito me dice, ¿has cobrado? Digo, no, dice, pues cobra que si no, no tocamos. Se lo vieron venir porque José Luis era una personalidad especial. Y me voy para ahí, pum, 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 y le cobro. Años después, que yo seguí trabajando con él toda la vida y hasta que se murió hemos sido amigos siempre, me recordó que le impresionó mucho la capacidad que tuve de cobrarle a él. Tengo una anécdota divertidísima y muy agradecido además. Bueno, primero es que era un personaje. Era un personaje que yo creo que no estaba viendo la cabeza. O sea, tenía esa genialidad de los locos. Pero claro, esa genialidad cuando es luminosa y cuando es oscura, pues echa a correr, ¿no? Fernando de Córdoba nos contrató como promotor para una actuación en León, en una discoteca, y hacíamos 2 sesiones. Sesión de tarde y sesión de noche. Y bueno, pues la primera sesión tocamos nuestro, pues, con botas sucias y tal, muy bien, todo muy correcto en el escenario. Hasta entonces habíamos actuado así. Y llega el Fernando de Córdoba y dice, os voy a llevar a cenar a un sitio maravilloso. Era invierno, nos lleva por un campo, hay un páramo, joder, y en mitad de un páramo salimos ahí muertos de frío, nos metemos en el mesón, un mesón absolutamente maravilloso, con una chimenea enorme. Nos ponemos allí ese vinito de León, nos pusimos ciegos a comer y a beber, una alegría. Y me acuerdo que dice, pues os voy a llevar si queréis a un sitio que hay un negro que te hace unas comidas de ojal. Dice. Yo no daba crédito a lo que oía, tío. Su puta madre. Total, que volvimos a tocar en la sesión de noche con ese vinillo y esa alegría. Me puse yo a dar hostias con el bajo al amplificador, irme desbocado tocando los tambores, y a partir de ahí hicimos todas las actuaciones así. Lo recuerdo como un loco expansivo, un loco entusiasta que te contagiaba. A ver, un manager para un grupo es un descanso. Ya sabes que te van a engañar y que hay mucho gánster y todo eso. Cuando llega un señor que te dice, no, tú tranquilo, tú a tu música, de lo demás me cuido yo. Yo cogí un taxi de Madrid a Burgos y el taxista me preguntó, claro, como me vio con el pelo largo, dice, ¿usted es artista o algo? Y yo, sí, yo soy músico. Ah, sí, no me diga. Está, pues no está. Y dice, bueno, ¿tenéis manager? Sí, nuestro manager es José Luis Fernández de Córdoba. No me diga que vuestro manager es Fernández de Córdoba. Por Dios, decime dónde está, es que me debe dinero. Me debe 19.000 pesetas de un viaje que hicimos a Cádiz. Bueno, la historia del rock está plagada de artistas, de grupos que han tenido pelea con sus managers. Prácticamente todos los han tenido, ¿no? Había una frase en su tarjeta y en su presentación que decía, un producto genuinamente español al servicio del espectáculo mundial. Y eso era él. Era el tipo de España que mejor ha entendido el show business. Por ejemplo, en León hacía el primer concurso mundial de sevillanas en León. Y le ponía ese nombre. Y triunfaba, tío, porque es que el mundo del espectáculo es así, de globitos de colores, a ver si me entienden, ¿eh? Entonces, claro, es un precio que tienes que pagar de alguna manera para tu descanso, para tú dedicarte a la música. José Luis fundamentalmente siempre fue manager de sí mismo. En fin, muchas cosas pasaron y al final yo creo que lo comió por lo servido y cada uno es cada uno, y creo que digamos que tanto monta tanto. Todo el mundo tiene amor-odio, creo. Fernández de Córdoba, yo lo recuerdo como el típico señor que se metió en la música porque le gustaba la música, pero que si se hubiera metido a marchante de cuadros, te hubiera venido un cuadro. Era el típico emprendedor con labia, que te liaba todo, que te montaba cualquier cosa. Lo del Festival de Burgos fue un montaje que se sacó de la manga en tiempos de Franco, además en Burgos. O sea, es que dices,
Barcelona, Madrid, Sevilla, no sé, cualquier lugar, pero en Burgos. Joder, es que a mí yo es que aluciné cuando yo aún recuerdo cuando me dijeron y dije, ¿en Burgos? ¿Por qué? Porque no tenía mucho sentido. Pero era el típico tío que te vendía una moto aunque no tuvieras piernas o un peine aunque fueras calvo. El 5 de julio de 1975 se celebra el Festival de Burgos bajo el lema Primeras 15 horas de música pop. Aunque los titulares de prensa ante la llegada de hippies, melenudos, sandalias y demás lo llamó en titulares el Festival de la Cochambre, cosa que lejos de ofender a su público, adoptó el nombre con ironía. Es este festival un punto de inflexión en la historia de la cultura de este país, en el cual se dan cita los más revolucionarios músicos del momento, dejando el cierre para Storm. Y le funciona. Los Plotes le funcionan, porque claro, hay mucha calidad, hay mucha gente muy buena, de mucho nivel. Lo que pasa es que el sonido fue horroroso. Pero es que tampoco estábamos preparados, estábamos empezando, estábamos en mantillas. Porque en realidad lo que le daban era la programación de las fiestas patronales. No sé de quién fue la idea, ¿para qué vamos a decir de quién fue la idea? La idea fue de los dos hablando y comentándole de que por qué no hacíamos un festival de rock, cojones. O sea, el Festival de la Cochambre, cuando, otra vez volvemos a él, José Luis Fernández de Córdoba cuenta la leyenda que se lleva, o al menos a todos los concejales, se los lleva a un garito de putas y los convence para que le dejen hacer el festival. Eso es lo que cuenta la leyenda, pero el festival se hace desde las 12 de la mañana hasta las 30 de la noche. Entonces cierran Storm en un concierto brillante no, en un concierto absolutamente inolvidable. Y se hizo. Entonces, pero porque tenía mucha habilidad y mucha visión de futuro. Y entonces le dieron la programación de la fiesta de San Pedro, creo que son en Burgos. Entonces, pues dentro de las fiestas que hicimos estaba el festival, que efectivamente perdió dinero en la taquilla, pero había presupuesto porque se sacaba de otro sitio y tal, y eso estaba ya presupuestado y se pagó todo el mundo. Aunque en la noche del festival hubo su base, pero se pagó todo el mundo. Y el Festival de León, que ha tenido menos fama que el de Burgos, porque el de Burgos pues, se hace el disco y salen los Tilbury, pues a mí lo que me demuestran es que Fernández de Córdoba fue importante. Cuando Storm tocó, estábamos ya todos derrotados. Entonces, entre eso, todas las horas de festival y todo lo que nos metimos, pues estábamos hechos polvo cuando llegó Storm. Había montadas varias baterías, o por lo menos dos. Pero bueno, cuando le tocó a Diego hacer el solo, se cambió de batería sin dejar de tocar con las baquetas por el suelo. Seguía haciendo sonidos y seguía haciendo música a gatas por el suelo con las baquetas hasta que llegó la otra batería y tocó. Siempre que algún batería que ha tocado conmigo se ha querido hacer algún solo, he dicho, si no haces como el de los Storm, no hagas solo, ¿no? Es un poco el concepto que tengo de algo, de un solo de batería, ¿no? Es ir más allá de tu propia batería, ir más allá de tu cabeza a la hora de aportar algo en un solo, ¿no? Ese fue el culmen, por decirlo de alguna manera, de una actuación, de un concierto realmente inolvidable y poderoso. Entonces, en el de León lo mismo. Y luego tenía una habilidad muy grande. Al alcalde de León se lo llevaba de cabaret y de fiesta a Burgos. Y al de Burgos se lo llevaba a León. Y de vez en cuando tocaban Logroño. Siguiente pregunta.
Yo fue la primera vez en ese festival que me subí a un escenario a presentar a unos desconocidos totalmente, se llamaban Bloque. Y la persona que salió al escenario a presentar Storm, lo recuerdo perfectamente, dijo, bueno, ellos son los últimos porque el festival está hecho para Storm. Yo lo que sí que sé es la historia y la importancia musical del grupo. Pero sí es posible que por ser tan jóvenes se la dieran en el mismo carrillo, pero por otro lado se niveló con los privilegios que Fernández de Córdoba consiguió para ellos. Bueno, la contracultura era un poco como en el tiempo de los romanos y entonces el cristianismo funcionaba por las catacumbas, ¿no? Para mí el underground son las catacumbas de ese cambio en el siglo XX, ¿no? En su recorrido, Storm pisaría salas pequeñas, conciertos al aire libre, grandes festivales y escenarios de primer nivel, además de platós de televisión. Pero si hay un punto de inflexión en su carrera, fue el concierto con Queen en 1974, en el cual recibieron grandes elogios tras una actuación memorable. He aquí los camiones que llevaban en su seno, aparte de todo el material de un grupo que hace pop de lujo en su tour por Europa. Sobre este encuentro se ha escrito mucho y diferentes versiones en la prensa especializada durante años. Me quedé así un poco y dije, hostia, pues qué raro, ¿no? Que un grupo español, ¿sabes? Teloneara. Bueno, en aquella época sí se teloneaban algunos grupos así, pero como Queen, ¿sabes? Queen no hacía falta, si siempre hay grupos que no quieren teloneros, ¿no? Para mí eran como cualquier grupo de fuera. Yo había estado haciendo Berta Ficción con Jethro Tull, con Queen, con Lou Reed, con cantidad de bandas de fuera. Y había hecho fotos con todos ellos y tal. Y con Storm lo hice. Y para mí era de puta madre. Es que yo sigo pensando que The Storm son un misterio. No tengo explicación porque tenían todo. Pues eran únicos. Si es que no había nadie que hiciera eso, nadie. Los tíos ya salieron con un empuje y con una imagen, con un look, con una escena. Sabían trabajar la escena y eso no era normal. Y si Storm, por la mala gestión de su manager, pues no llegaron a un acuerdo con la gira de Queens, pues la verdad es que fue un fallo tremendo. Evidentemente, pues los trenes pasan, entonces tú tienes que saber cuál tienes que coger en cada momento, ¿no? En este momento sería un grupo a nivel de Cream o de Police o de algo así, ¿no? Porque tenían calidad, Storm, vamos, de requete sobra. Además que los oías y dices, joder, esto es más de fuera que de aquí. Entonces imagino que en esa época pues era muy complicado saber, ya el ver de tocar con Queen, ¿no? Y imagino que ya sería un subidón y a partir de aquí nuestra carrera para arriba, ¿no? Pero claro. Yo lo siento por ellos, porque la verdad es que me habría encantado que un grupo español de la categoría de ellos hubiera estado dándonos caña desde fuera, ¿no? Está más claro que el agua. Bueno, esa es una historia que habrá contado alguien que no podemos verificarla. Yo que fui muy amigo de Freddy, estuve en todas sus fiestas y tal, nunca me habló de Storm, esa es la verdad, ni de ninguna banda española. Pero tampoco lo descarto, porque ya te digo que la banda era interesante. Y Brian May, concretamente, mejor persona. Si era buen músico, era mejor persona. Era una persona muy sencilla y el tío era un tío estupendo y vamos, me gustó mucho estar con ellos. Y perdimos ese tren. Bueno, sí, un tranvía. Hubo una pequeña oportunidad probablemente y además creo que soy personalmente el que más ha hablado de eso en Facebook y esas cosas porque cuento mi vida a la primera que me lo preguntan. Pero Queen no eran todavía lo que luego fueron, ¿no? Eran importantes ya. Eran bastante importantes ya y tenían una gira preparada ese año muy larga. Sí es verdad que luego yo he trabajado con muchísimos artistas extranjeros, con casi todos los famosos, Joe Cocker, Tina Turner, James Brown, el otro y fulanito y menganito. Y solamente Brian May de los Queen salió a oír lo que estaba tocando el grupo telonero. Queen prácticamente no necesitaban un supporting en ningún sitio.
podían hacerlo ellos perfectamente solos. Creo que hicieron bien, no necesitaban ser supporting de Queen para nada y no creo que hayan perdido nada por eso. Y les comentó para irse de gira con ellos. El representante de Storm, de Queen, perdón, estaba de acuerdo, pero que no estuvo de acuerdo es Fernández de Córdoba. No les dijo nada a ellos y ellos se enteraron más tarde de la historia. Y bueno, como subió y se puso al lado de la mesa, que era donde estaba yo, pues resulta que lo tenía al lado. Yo discretamente no le dije nada durante bastante tiempo hasta que lo vi que le salían babitas, ¿entiendes? Y digo, ¿qué? ¿Do you like? Mi inglés tampoco es para echar una charla enorme. Digo, ¿do you like? Oh, yes, yes, oh, very good. Digo, take with you to the tour. O sea, le dije, llévatelo a vuestra gira. Y me dijo, oh, that's okay, that's okay. Mira, a nosotros nos han ido tantos bingos. Se nos ha dio el bingo de hacer una gira con AC/DC para la presentación de For Those About to Rock. Una gira en Estados Unidos. Nos lo propusieron la oficina de John Matt Lange, el productor todavía de CC. He consultado con los hermanos Young, dicen que de puta madre. ¡Ja! ¡Dios mío! Eso sí, la gira vale 7,5 millones de pesetas que tienen que pagar. Pero es que funcionaba así. Es que cuando un grupo de esa categoría te contrata de telonero, tú les pagas sus gastos. Pero a cambio ellos te ofrecen el negocio del siglo en las 38 ciudades de Estados Unidos. Se terminaba la gira en el Madison Square Garden, sold out toda la gira, todo vendido. ¿Tú te imaginas lo que habría sido para Barón Rojo eso? Se nos fue porque Zafiro no quiso poner ni un duro. Trenes perdidos que hemos perdido tanto Storm como nosotros, muchos. ¿Sabes por qué? Por ser españoles. Por vivir en este puñetero país que cortoplacista, envidioso y que tiene muchas virtudes. Pero cuando sus defectos se ponen de manifiesto, madre mía. Otra cosa que he aprendido a lo largo de estos años es que hay una cosa que se llama la gala de los camerinos. Es decir, que en el momento de la actuación siempre hay alguien que te quiere contratar. Y entonces él coge importancia contratándote, que luego es mentira, nunca jamás. Entonces Brian se puso muy bien, de gala de camerino o de lo que sea, pero que dijo que sí, me lo llevo. Y yo para mí que estaba firmado. La verdad que tampoco le di la mano y le dije, vámonos, que para adelante, ¿no? Porque no era yo el responsable, que me lo tenía que haber hecho yo en ese momento el responsable, y me lo llevo para adelante, pum, pum, y se lo firmo, y ya está, ¿entiendes? Hablo con José y le digo, oye, tío, picha, que fulanito tal, que dice que pum, pum, y que vámonos, y que tal. Ah, sí, está, y no le vi yo entusiasmado, y no cuajó aquello, no cuajó. Lo que ocurrió con Queen, no lo sé, no les hubiera preguntado. Oye, el grupo español que os ha tocado antes, ¿qué tal? Les entrevisté antes, por lo tanto no tengo ninguna referencia. Supe después que Freddie Mercury había dicho que el grupo era muy bueno. Y te diré una cosa, Freddie Mercury era un tío muy legal, era un tipo muy respetuoso y no decía nada porque sí, era muy elegante, muy buena persona. Si Freddie Mercury dijo algo de Storm y fue bueno, te aseguro que es verdad. Y lo de Fernández de Córdoba me parece muy lógico porque a él le gustaba mucho la banda y había invertido mucho en ellos. Si lo coge un Queen, él los pierde de vista. Porque es posible que fuera por miedo a perder al artista. En el caso de Storm, pues a lo mejor sí lo hubiera lanzado al estrellato, no sé. Y Storm fue el primer grupo que yo recuerde tocando ese tipo de música que era homologable, que podía haber tocado en Estados Unidos o en Londres, y por eso, claro que pienso que han sido un punta de lanza, ¿eh? Claro que sí. Lo cierto es que a día de hoy, Storm sigue siendo un misterio para muchos. ¿Qué motivó la desaparición del grupo en su mejor momento? ¿Por qué su declive, si eran adorados y reconocidos por el resto de los músicos de este país? Pero hasta su misma existencia es difícil de comprender. ¿Cómo fue posible la creación de un grupo de rock progresivo a manos de unos niños en un momento en el cual era casi imposible acceder a escuchar ese tipo de música? El guitarrista y el batería, que por cierto, buenísimos. Todavía hoy en día los sigues oyendo y dices, joder,
Ellos trabajan escalas pentatónicas, que era lo normal para el que sabía, escalas de blues. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, es que al unísono hacen escalas cromáticas, los cortes, los 4x4, 3x4, 2x4, que son cosas que no se hacían, no lo hacía nadie. ¿Qué pudo ocurrir para que ellos no salieran? Es un misterio. También es un misterio qué ocurrió para que ellos salieran. ¿Sabes? Que era otra onda, ¿sabes? Entonces, claro, ellos salen con las bermudas, los pantalones cortos, con la guitarra, con las estas, y tocando como tocaban, y no veas, ¿sabes? Pues de aquí Sevilla, si hay un grupo de leyenda, o sea, pues son Storm, Patas Negras, Smash, ¿sabes? Un grupo de rock duro, de hard rock de Sevilla, en aquella época era como muy raro, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver con ningún grupo en esa época. Yo no recuerdo, yo qué sé, había un loco muy loco aquí en Cataluña que era el Pau Riba. Lo que había era un romper con todas las normas de humanidad y de etiqueta y de bien vestir. O sea, era una reivindicación de la libertad por contra de la imposición. Y entonces ellos lo llevaban dentro. Y tal como lo llevaron, lo expresaron. Pasan los años, las décadas, y todo el mundo empieza a hablar de Storm. Es una pregunta bastante importante, ¿no? No sé, las cosas pasan, suceden. Y ahora ya en siglo XXI, ya en lo que llevamos ya, lo que aparece un resurgir del grupo con gente muy apasionada. Juan Antonio Vergara, por favor, yo creo que es él el que, no sé si es el único, pero desde luego él echa mucha carne en el asador para reivindicar la figura de Storm. La primera vez que tuve contacto con Storm fue en el segundo disco, El Día de la Tormenta, que lo compré en vinilo. Cuando yo podría tener unos 16 años aproximadamente, 15, 16. Descubrí que había un primer disco y me volví loco buscándolo. Lo encontré, lo compré, lo presté y lo perdí. Y ahora me arrepiento enormemente. Todo tiene una especie de conjunción que no sabes por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que ahí hay un bagaje detrás que te lleva a hacer algo que tú sientes, o sea, entonces posiblemente la respuesta, cómo han llegado a eso, solo ellos la tengan, ¿no? Eran muy niños y eran muy inocentes. Y lo siguen siendo, coño. Pues son personas muy sencillas y muy de corazón. Y los demás solamente podamos hacernos preguntas, ¿no? O sea, y lo bonito de esto es que están todavía para poder responder a todo eso, ¿no? Eso de llevar pelos largos o cantar en un idioma distinto o ir por la calle de esa forma era peligroso porque estábamos constantemente discutiendo con la gente porque nos decían de todo, menos bonito. Cuando contacté con ellos me dijeron que, digo, ¿y usted de qué se metía ahí en aquella época? Tío, y se nada, Coca-Cola. Yo cuando veo la actuación en blanco y negro, con los pantalones cortos y tal, digo, claro, joder, o sea, hostia, ahora me explico lo de AC/DC. Igual es más fácil que AC/DC haya visto a los Storm que al revés, ¿no? Con lo primero que tuve que bardear fue con la familia. Mi padre era una persona moderna que luego fue más moderno que ninguno. Y claro, los fites y eso en aquella época sonaban a rayos. Y empezamos nosotros a querer dejarnos el pelo porque nosotros íbamos a la barbería todos los sábados. Que ya empezamos a salir, a tener un poquito más pelo largo, y ya mi padre empezó a coger confianza con nosotros porque vio que nosotros no éramos, aunque tuviésemos pelo, no éramos, entre comillas, unos golfos. Era brutal, o sea, entonces yo creo que a día de hoy, si se fuesen a conocer con aquellos discos, habría muchas más posibilidades. O sea, no son composiciones fáciles. No es un milagro, al fin y al cabo era el sueño que tenían y se han tirado muchas horas tocando y estudiando y practicando. Con ese LP que sacaron, creo que era más que suficiente para enseñar. Además tenían 20 años, o sea que tiene mucho mérito hacerlo eso con 20 años. Hombre, yo creo que sí que oyeron bandas extranjeras. Un artista solo con que vea una vez a alguien que le interesa ya se le queda. Lo que había era mucha hambre de música, no es que estuviera prohibido, pero como no te llegaba nada. Que se pudieran equiparar a nivel internacional, quizá un par o tres, no más. Ángel hacía un solo de guitarra
pues de la guitarra aquí atrás, de comérsela con la boca, o sea, Jimi Hendrix. No le metía fuego porque estábamos cortitos y nos vamos a estar quemando guitarra. A mí nunca me ha gustado además que quemen la guitarra, ¿eh? No me gusta. Flipó completamente el señor May, Brian de nombre. Probablemente le hubieran dado un repaso a los Queen. Sabéis que los Queen son un mojón, son completamente mentiras. Es decir, que los Stones son muchísimo mejor que los Queen. Es decir, los Queen son casi una inmoralidad, mientras que los Stones son una certeza, mientras que los Queen es una factoría de mentiras construidas brillantemente. Me di cuenta que eran unos niños avanzados, no era normal. En esta España el rock llegó para quedarse y surgió de los sitios más inverosímiles. Y de un barrio de Sevilla, pues surgieron Storm, primer disco mítico, y luego ya todos esperamos que sigan ese camino y es otra historia, ¿no? El movimiento del rock andaluz que ya están haciendo. Entonces yo creo que ahí se perdieron en una nebulosa que no les correspondía. Yo, a través de la asociación Arabian Rock, estábamos promocionando el rock andaluz. Tienen y no tienen que ver con el rock andaluz. Y bueno, llegamos a una relación buena y llegamos a publicar el disco de trilogía. A partir de ahí surgió la idea de crear 5 en 1 producciones, porque ellos, los músicos, me decían que estaba bien de que yo altruistamente luchara por ellos y por el rock andaluz y por la música de Andalucía, pero que ellos necesitaban, había una necesidad más profesional. Aunque yo siempre digo que cualquier persona, y sobre todo cualquier artista, siempre tiene no el derecho, sino la obligación de hacer lo que le dé la gana, lo que crea que tiene que hacer. 2 nuevos miembros, fantástico, espectacular. Muriel ha estudiado mucho el tema de Hammond, aporta muchísimo. Es como una especie de homenaje, ¿no? Para mí es como entrar en un grupo del que tú has escuchado antes, con el que has aprendido, porque Luis Genil es uno de mis referentes como teclista. Lo que yo siento cuando toco esos temas del primer disco, pues es lo mismo que siento cuando hacía el tributo a Deep Purple, por ejemplo, cuando tocamos esos temas, ¿no? Y JR igual con el bajo y la voz. Hombre, por todo pasan los años y le alivia un poco en directo a Ángel, ¿no? Ellos tienen a bien de dejarnos componer, tanto a Muriel como a mí, nos hacen participar en la composición de los temas y me siento muy integrado y bastante bien. Para mí era un mito Storm porque todo el mundo de aquí de Sevilla, el que más o menos haya querido tocar la guitarra o la batería, ha aprendido de ellos o a través de ellos o tiene referencias de ellos realmente son un mito. Verá, nosotros, aunque tenemos reminiscencias de rock andaluz, porque claro, muchos fraseos son andaluces, pues nosotros somos andaluces, ¿vale? Pero nosotros nunca hemos querido hacer ese tipo de rock. Primero, como fenómeno sociológico, fueron el MASH, por supuesto. Eso es que no hay que dudarlo. Pero después del MASH es Storm. Mira, aquí lo tenemos. Este fue el culpable de que yo escuché y después ya, yo como ya escuchaba a Jimi Hendrix, pues yo escuché Stone y para mí fue un flash gordo, ¿sabes? Coño, que yo tenía mi trabajo, que dejaba el trabajo, que lo dejaba y todo. Para ir a ver a Storm tuve que hacer mucho esfuerzo y mereció la pena. Pero si eras joven en aquel tiempo, era muy raro que no te absorbiera el rock, lo que había de rock progresivo. Es que era imposible darle la espalda. 50 años en la carretera y solo 5 LPs, de los cuales uno es en directo, son una carrera inusual, pero no por ello inactiva. A día de hoy, Storm sigue tocando y teniendo el reconocimiento de sus compañeros de profesión, el seguimiento de sus fans más nostálgicos, a los que se va sumando una nueva generación de padres a hijos, como ocurre con todas las bandas clásicas del rock. Ellos ya demostraron que eran buenos.
y que tenían comunicación. O sea, lo tenían todo. Pero lo que les ocurrió, les ocurrió. ¿Cuánto podrían haber recorrido de teloneros de Queen o más que eso incluso? Bueno, yo no creo que mucho. Es mucho decir, pero no creo que habrían llegado más que a hacer unos conciertos que habría sido maravilloso para ellos. Está Deep Purple, están grupos que tampoco interesa que les hagan sombra, de alguna manera. O sea, puedes ser buena persona y tal, pero, coño, tienes que mirar por tus intereses, ¿no? No es eso, hay que ser un poquito más cabrón. Una vocación es el mayor regalo que puedes tener. Ahora, que tú quieras vivir de tu vocación y no puedas, eso puede ser una faena. Pero no, tener una vocación es un regalo, ellos tienen que estar encantados. Esto con el 50 aniversario han grabado, ¿no? Le ganamos por 10 años, nosotros hicimos el 60 aniversario el año pasado. Era increíble que no hubieran salido más, ¿no? No, yo creo que nunca tienes que dejar lo que sientes. No, eso es absurdo, es una tontería. ¿Por qué? Por años, porque tienes más años, todos tenemos más años, todos cumplimos. Y será su 50 aniversario, que te digo que hay muy pocos grupos que puedan hacer eso. Yo creo que si ellos lo sienten y ellos lo viven, joder, tienen que hacerlo hasta el último de sus días. Ellos tocan la guitarra, yo hago libros. Y yo siempre he dicho que cuando te cae encima un don, tienes que agradecerlo, pero también sabes que vas a estar condenado a coger ese don y potenciarlo. Lo perdieron en un momento quizá, porque el que es bueno siempre. Es más, te digo, yo creo que si volvieran ahora volverían con más fuerza. En España, ahora, hoy, al día de hoy, ¿quién te llena un estadio o quién te llena el gilipollas del loquillo que ha hecho, no sé qué, héroes que decían que a lo mejor volvían y tal? Pero no te creas que llenan tantos, ¿eh? No tiene por qué ser una historia masiva, aunque está bien que la gran mayoría de gente sepa lo que es el pasado, ¿no? O sea... Además, me parece fenomenal. Lo que me parece raro es que no se les haya reivindicado antes. Storm, digamos que es ese punto, ¿no?, intermedio, ¿no?, para entender todo esto. No sé. Pero yo creo que hay cosas que hay que dejarlas donde están, donde se quedan, ¿no? Mantener un poco a veces, por la ilusión y demás, acabas quemando un nombre y acabas quitándole importancia a una carrera o empobreciéndolo más todavía, ¿no? Aún así yo siempre digo que el ser humano tiene que hacer lo que le apetezca. Pues ¿quién te dice a ti que a lo mejor cuando se empiezan a escuchar esos discos de nuevo y socialmente vives otros momentos y la música es un momento social siempre? En el año 74, quienes estaban colmando la lista de éxitos era Manuel Escobar y todas esas cosas que, bueno, pues que tienen poco que ver con esto. Hay muchísimos factores que hacen que un grupo que brilló con luz propia y que todo el mundo llegó a hablar de ellos en un momento dado, no triunfen. Ayer hicisteis una entrevista a dos músicos profesionales de aquí de La Rioja que alucinaron con el disco de Storm y no lo habían escuchado en la vida. Si tú tienes un interés por alguna disciplina, la que sea, la vida se te hace muy difícil. Y en el plano musical, pues solo tienes que mirar las grandes bandas que han funcionado en el mundo. Han sido bandas que se lo han creído mucho. Eso ni se aprende, ni se estudia, ni nada. O sea, eso se tiene o no se tiene. Y en el caso de Storm, yo creo que es una banda que cree en ella misma. Yo creo que están en el tren, solamente tienen que tocar y verlos y ya está, no hace falta... Los trenes no pasan ya para nadie, ya no gusta esta música a prácticamente nadie, pero hay mucha gente que le gusta y aunque solo sea para esa gente tenemos que hacer esta música. Nosotros en esa época éramos unos niños, unos críos, y entonces no nos podíamos juntar con ese tipo de músicos de edad más avanzada porque antiguamente el tener 4 años más que tú o 5 años más que tú era mucho. Quiero que ellos, por placer y por técnica saben, pueden hacer un disco cada 2 años y hay un público que lo puede comprar buscando este tipo de calidad. Ahora, lo que no se puede hacer es pretender que no estos, cualquiera llene aquello otra vez. En estos momentos no. Y aquella energía... la tienen. Es juventud. La tienen, Joan, que la tienen. Más técnica. Y van a hacer un disco mejor. Pero aquello que pincha, digo, ¿qué es esto? Y esto hay que ser joven.
El futuro que yo le veo o que busco en Storm es que yo sigo creyendo en ellos. Sabemos que no vamos a tener aquella gloria que consiguieron, pero sí un poquito de aquel rescordito que hubo allí. La cultura es como un vegetal. Va creciendo siempre, no se mata así como así la cultura. Cuando se hablaba de rock, cuando el tema era qué maravilloso es el rock, por supuesto en el rock estaban Gabinete Caligari, Los Secretos, Alaska y los Pegamoides, pero cuando se hablaba de la movida, el rock no existía. Storm no tuvo mucha historia, no pudo hacer mucha historia, primero porque quería grabar, pero la gente no quería que grabaran Storm, quería que grabara lo que en ese momento había, que era Alaska, Diorama, Peco, todo este rollo. Que no molestaba al poder, no le molestaba, por eso el poder les pasaba la mano por el lomo, como al gatito que se porta muy bien. Pero al perro fiero que les cantaba las verdades, a nosotros nos dieron, pero bien, ¿eh? Si esa banda hubiera salido de Cincinnati, de Oklahoma o de Kansas, primero no hubieran dejado el negocio y segundo, si lo hubieran dejado y hubieran querido volver 40 años después, la gente les había hecho así. Nada jode lo que es verdad. A Storm le jodió el miedo. Es decir, que ellos se fueron a la mili y cuando volvieron de la mili, no sé si ya estaban casados o era momento de casarse o se casaron, y se tenían que buscar una papa segura. Y entonces tuvieron que abandonar el proyecto de Storm para dedicarse a otros proyectos más seguros. Nunca estuvo aquello perfecto, pero los Storm no tuvieron nunca un producto. Te amarga y cuando ves a gente que han estado contigo y poniéndote como referente, y ahora que ese tipo de gente están arriba del todo y a ti ni te conocen siquiera, eso se llama muy mal. Pero lo que sí te aseguro que cuando Juan Antonio de Cinco Lunas me dice Storm, digo, donde quiera, cuando quiera. Aquí lo único que realmente importa es que tú lo que hagas, en el contexto que lo hagas, tengas ilusión por hacerlo. Desde luego, hoy día, querer hacer la música que quiere hacer Storm o la que quiero hacer yo, es para de apaga y vámonos. Que yo sepa, los niños, como se les llama en el negocio a los hermanos, no han dejado nunca de estar ahí, en la música, con lo cual también es absolutamente lícito que 40, 50 años después hayan querido volver y reivindicar su sitio, que por derecho absoluto les corresponde. Venimos hablando de los Storm, que para mí, yo creo que la gente... Las cosas hay que hacerlas en vida, ¿eh? No cuando se muere uno. Yo no lo digo por mí, a mí que de esto, pero yo estoy defendiendo a mis colegas, ¿no? Porque yo creo que se lo merecen. Aquí encima del escenario llega lo que yo creo que es el plato fuerte, con todo mi respeto a todos los músicos que se han subido y los que quedan por subirse. El plato fuerte de esta noche está aquí encima del escenario y son de Sevilla, un grupo histórico en el rock nacional. Son pura historia del rock de este país y lo mínimo hacer un refrendo a una banda que para mí fue muy grande y no solo para mí, sino que está en los anales, en letras potentes en la historia del rock de este país. Ellos pusieron la primera piedra del hard rock que se ha hecho en este país en el año 74. Hablo de alguien a quien conocí cuando éramos jóvenes todos. No sé la vida cómo les ha ido. Dejé la música. Así que yo te hablo con el cariño de un chaval de 22 años que en aquel momento hablaba con chicos también jóvenes como él. Y claro, los recuerdos del Festival de Burgos, de cuando estaban aquí, del show de Queen en Barcelona. Y eso es imborrable. Yo no creo que les dé por estar tristes o por pensar que ojalá hubiera sido carpintero o hubiera tocado flamenco. O sea que morirán con su idea y con su... Con un disco legendario, un disco que ha pasado a la historia de la música y la banda más grande que ha tenido el hard rock en este país. Es muy bonito que te recuerden al cabo de los años. Entonces, con tu pregunta, yo creo que tienes que estar agradecido, pero también, si te ha ido mal, maldecir ese don porque te ha podido condenar a otras cosas. Y han estado ninguneados mucho tiempo. Hay gente que no los conoce tristemente, cuando en cualquier lado se partiría la cara porque tocaran en su ciudad.
con el dictador todavía aún vivo, hicieron sus letras en inglés y se saltaron todas las vallas y fueron vanguardia pura de la música en España. Ya te digo, han pasado 50 años. Que ya no son tan chavales, pero que siguen teniendo el espíritu joven y el corazón muy rockero y muy duro. Yo si tuviera aquí a los Stones, les diría que forman parte de la Santa Trilogía andaluza: Storm, Smash y Triana. Con todos vosotros, ellos se llamaban, al principio se llamaban Los Tormentos y le cambiaron el nombre al grupo para bautizarse como Storm.